El 19 de julio del año 2013, el mundo fue testigo de dos grandes actores. Era Vera Farmiga y Patrick Wilson, quienes se fundieron por completo en los papeles de un famoso matrimonio de parapsicólogos conocidos como Lorraine y Ed Warren. Ambos investigadores existieron en la vida real y se hicieron súper populares gracias a sus entrañables casos paranormales y su enorme talento, entre comillas, para solucionarlos. El día de hoy en realidad no vamos a entrar en discusión de si estos dos personajes en la vida real fueron o no fueron un par de charlatanes, porque no es el caso. Tal vez en otro momento, en otra circunstancia y en otro programa hablemos pues de este caso del matrimonio Warren en particular, pero hoy vamos a dejar de lado lo inverosímil o la parte de charlatanería que tanto se ha dicho y se ha vuelto como un poco viral en redes sociales sobre este matrimonio. Bueno, la trama de la primera entrega de El Conjuro nos traslada a la década de los años 70. La familia Perron se muda a una granja en Rhode Island, pero rápidamente se dan cuenta de que su nueva casa esconde oscuros secretos. Primero, un sótano oscuro y oculto. Segundo, una caja musical misteriosa. Y tercero, evidentemente, el ingrediente principal, que eran los fenómenos paranormales. Los Warren son contratados por la familia Perron y descubren que esa granja está vinculada a una bruja llamada Bathsheba, quien maldijo la propiedad en el siglo XVIII. Bueno, pues justo de esta bruja Bathsheba va a ser la famosa protagonista de esta noche. Así que, ¿qué les parece si nos abrochamos los cinturones y me acompañan por un viaje inquietante a través de las leyendas más bizarras? Hoy, en Perturbador, descubramos la verdadera historia de Bethsabe Sherman, o mejor conocida como Bathsheba, detrás del terrorífico caso de El Conjuro. ¡Comenzamos! Bueno, pues la historia de Bathsheba Sherman suele asociarse con eventos paranormales, principalmente por su conexión con la famosa casa embrujada, Casa de Warren o la Casa del Diablo, investigada por la pareja Ed y Lorraine Warren, reconocidos demonólogos e investigadores paranormales. Sin embargo, es importante señalar que la historia de Bathsheba Sherman involucra una mezcla de mitos, leyendas urbanas y hechos históricos, lo cual dificulta, evidentemente, distinguir la verdad absoluta de los elementos ficticios. Entonces, ¿quién era Bathsheba Sherman, o mejor conocida como Bethsabe Sherman? Bueno, Bathsheba Thayer nació en 1812 y se casó con un granjero llamado Hudson Sherman en 1844. La pareja tuvo 3 hijos. Bathsheba vivió en Rhode Island durante el siglo XIX y tras la muerte de su hijo recién nacido, hubo acusaciones de negligencia infantil en su contra. Sin embargo, no hay pruebas definitivas que prueben estas acusaciones. Ahora, la casa Warren, también conocida como la Casa del Diablo, es una casa súper antigua ubicada en Harrisville, en Rhode Island.
Se hizo famosa por las acusaciones de actividad paranormal que ocurrieron ahí. Ed y Lorraine, quienes la investigaron en la década de 1970 y afirmaron que la casa estaba perseguida por espíritus malignos, incluido el de Bathsheba Sherman. Según los informes Warren y otros investigadores y otras investigaciones paranormales, se alegaba que Bathsheba Sherman era una bruja y practicante de magia negra y que había sacrificado a su bebé como parte de un ritual. También se afirma que estuvo involucrada en actividades demoníacas que afectaron la casa y sus propiedades. Sin embargo, estas afirmaciones se basan principalmente en informes no verificables y pues que no están respaldados por pruebas realmente concretas. Según la leyenda, el hijo de Bathsheba Sherman ni siquiera había cumplido 1 año, ya que su madre lo desvivió a puñaladas 1 semana después de su nacimiento. Su marido la sorprendió en el acto y fue testigo de su juramento de lealtad al diablo antes de subir al árbol utilizado para ahorcarla en 1849. Aunque algunos afirman que tuvieron otros 3 hijos, en realidad no hay testigos censales al respecto. Sin embargo, algunos siguen súper convencidos de que ninguno de estos hermanos vivió más de 7 años. En última instancia, la historia de Bathsheba Sherman permanece en gran medida sin fuentes, mientras que los registros confirman que Hudson Sherman murió en 1881. Bueno, muchos escépticos y críticos cuestionan la credibilidad de las afirmaciones de los Warren y señalan la falta de pruebas sólidas que respaldan estas afirmaciones. Además, la historia de Bathsheba Sherman como una bruja malévola es más una leyenda urbana que un hecho verificable. En resumen, la verdadera historia de Bathsheba Sherman está rodeada de misterio y controversia. Las afirmaciones de actividad paranormal y su asociación con la casa del diablo, pues son ampliamente debatidas y vamos a llamar que carecen de pruebas concluyentes. Ahora, gran parte de la información que está disponible, pues se basa en informes que no son verificados o que están basados en leyendas urbanas, lo que dificulta separar la verdad del mito cuando se trata de Bathsheba Sherman y su supuesta conexión con esos eventos paranormales. La lápida de Bathsheba Sherman en el centro de Harrisville revela que su muerte ocurrió el 25 de mayo de 1885. Sin embargo, su suicidio en la horca nunca pudo ser probado y huele más a una historia inventada que a cualquier otra cosa. La historia de Bathsheba Sherman dio origen al caso que vemos en El Conjuro, donde la pareja de demonólogos Ed y Lorraine Warren, interpretados en la película por Vera Farmiga y Patrick Wilson, investigan los inquietantes acontecimientos que persiguieron a esta familia en los años 70. El camionero Roger Perron, que tenía dificultades económicas, se alegró mucho de comprar la casa de campo de, escuchen bien, 14 habitaciones a un precio bastante modesto en 1970. La familia se mudó en el enero siguiente. Su esposa Caroline y sus 5 hijas hicieron pues una buena transición a su hogar, hasta que comenzaron a surgir ruidos extraños de las habitaciones vacías
y pues empezaron a desaparecer objetos así al azar, random. Pero entonces, ¿qué les parece si me acompañan a conocer la historia real de este caso en concreto? Antes de seguir, quiero saludarlos a todos. A ver, Francisco Delgado, beso, Chavalín Camacho, hola. Hola a Fenrir Lodbrok, a Pablo Jiménez, a Charlie, a Isaías. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Espero que estén disfrutando el programa. Díganme, ¿ustedes están aquí por puro morbo, por puro chisme o porque sí les gusta lo paranormal? Ahí cuéntenme. Digo, de todas maneras son bienvenidos, pero yo nada más quiero saber quién de verdad es fan de las cosas paranormales y los fantasmas y conjuros, brujas y todos esos entes extraños que se aparecen en las noches, sobre todo en las casas antiguas. Cuéntenmelo todo. Bueno, ahí les va la historia. Había sido un largo tiempo antes de que Andrea Perron contara pues su relato de lo sucedido a ella y al resto de su familia en la tranquila ciudad de Harrisville en Rhode Island. Ella mantuvo todo pues digamos que en silencio durante casi 30 años, hasta que finalmente decidió lanzar su primer trabajo publicado, es decir, se le ocurrió escribir un libro. Este libro es una serie de 3 partes que narra la historia de boca propia de quienes la vivieron, de estas experiencias reales de su familia, viviendo en una casa de campo plagada de espíritus en el solitario campo de Rhode Island. Aunque el relato es bastante inquietante, en particular, pues sí, está muy bien documentado y considerado como una de las apariciones más importantes de la historia. Y todavía es muy lejano y muy ajeno para muchas personas. Los Warren consideran este caso, o lo consideraron porque ya ambos fallecieron, el más intenso, perturbador y significativo de sus investigaciones. Pero déjenme decirles algo, sinceramente, cada vez que entrevistaban a los Warren sobre un caso en específico, no hay un solo video de entrevista de ellos donde no mencionen que el caso por el cual los están entrevistando es de los, digamos, el caso más perturbador y canijo de su historia. O sea, por lo tanto no les creo mucho. O sea, son los clásicos que siempre dicen, uy, no, este es el más perturbador, el más retador de nuestra carrera. Y sale otro video donde es otro caso y dicen lo mismo y lo mismo y lo mismo. Así que yo esta parte la pongo un poco en duda. No sé si a lo mejor lo decían pues para que las personas a las que ayudaron pues no fueran a sentirse como menospreciadas. Pero bueno, esto vamos a dejarlo aparte. Pero bueno, en este caso en particular, ellos juran y perjuran que fue el caso más perturbador y significativo de todas sus investigaciones. Bueno, aunque el relato realmente de esta historia es muy inquietante, en particular, les digo, está súper bien documentado y considerado como una de las apariciones más importantes de la historia. Y todavía esto es desconocido para muchas personas. Largo tiempo atrás, mucho antes de que Andrea Perron contara su relato de lo sucedido, pues les decía, ella mantuvo callada esta situación. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben, cuando a uno le han pasado cosas fuera de lo natural,
cosas paranormales o te han espantado o has visto algo que se escapa de tu lógica, generalmente pues lo callamos. ¿Por qué? Porque queremos evitar que la gente nos juzgue de loco, de crédulo, a lo mejor de personas que están zafadas o que ya estás medio tocado, que a lo mejor porque ves muchas películas de terror ya te volviste loco y por eso estás viendo por allá y por acá sombras y entes malignos acechándote. Entonces, pues es lógico que esta mujer, después de todo lo vivido, pues haya mantenido esta historia en silencio. Se dice que la familia Perron en realidad nunca dio su autorización a los productores de esta película, pues para contar su historia. ¿Verdad? ¿Mentira? Eso lo dejamos en duda porque no hay más que la palabra de esa familia diciendo no, yo no di autorización para que se relatara mi caso. Y se entiende de alguna forma. Yo creo que a menos que te ofrezcan muy buen dinerito, pues no estarías dispuesto a poner en ese grado de vulnerabilidad y entredicho a tu familia con ese tipo de casos. Además de que mucha gente que no cree en este tipo de experiencias, pues sí, de repente podrían, pues su misma comunidad señalarlos o criticarlos, algunos otros tal vez admirarlos o alabarlos, volverse famosos por las razones tal vez equivocadas o pues hacerse famosos de buena manera. Pero en fin, o sea, esta familia y esta mujer, que realmente fue la que escribió el libro, no quiso hablar hasta 30 años después de lo sucedido. Ahora, Roger y Caroline Perron finalmente, como les decía, compraron esta casa de ensueños, más o menos en la época de invierno del año de 1970. Más de 40 años tiene toda esta situación. Ahora, como mucha gente que compra por fin su primer casa o una casa propia, pues estaban súper contentos de estar viviendo en una casa antigua, súper llena de historia, y estaban ansiosos, de criar ahí a sus hijos, o a sus hijas en este caso, porque eran puras niñas las que tenían, y vaya que esta gente no tenía tele porque tuvo hijos al por mayor, o sea, tenían 5 hijas. Lo que no sabían en realidad era que la casa, al ser tan antigua, al haber tenido tantos dueños, pues en realidad no conocían realmente todas las cosas que había pasado ahí. Una casa que tiene tanto tiempo, tanta historia, donde pasaron tantas personas, obviamente guarda entre sus paredes energía. Ya no digan ustedes entes malignos, demonios, espíritus. Todo lo que nosotros tocamos lo llenamos de nuestra energía. Un anillo, un collar, una cadenita, una medalla, todo lo que nosotros tenemos en realidad está lleno de energía. Entonces, imagínense una casa tan antigua, donde pasaron tantas personas, donde vivieron tantas personas. Imagínense la cantidad de energía de la que estaba cargada. Ahora, obviamente, los
la familia Perron no sabía qué cosas habían sucedido. Uno normalmente cree que en una casa, pues, es un hogar familiar donde todo es alegría y reuniones familiares y risas y fraternidad, pero en realidad uno no sabe al interior de las casas la clase de problemas que tuvieron los habitantes, no saben qué tan cargada de energías positivas o negativas hay. Entonces, esta casa aparentemente estaba muy llena de agonía y muerte. Fíjense que se dice que dos antiguos residentes de esa mansión, porque en realidad era una mansión, al tener 14 habitaciones, pues no era cualquier casita de campo. Estos dos antiguos residentes murieron colgados. Uno de ellos en una de las vigas del granero de la granja. La casa fue construida en un hermoso terreno con un montón de espacio, pues obviamente, pues diseñada para un montón de gente. Y pues la familia Perron, que pues realmente eran pues casi un equipo de fútbol, que tenían 5 hijas, pues tenían un montón de espacio para criarlas, para crear una familia así de grande. Y sin embargo, una vez que ya se mudaron a esta granja, los espíritus comenzaron a hacerse presentes. Perron, papá, dice, que realmente ellos querían conseguir un lugar grande, tranquilo, dentro del país para poder criar a sus hijas. Era un lugar extraordinario, pero empezaron a ver espíritus tan pronto como se mudaron a esa casa. La mayoría de ellos, pues aparentemente eran buenos y algunos otros ni siquiera parecían darse cuenta de que la familia estaba ahí. Escuchen bien, 8 generaciones vivieron y murieron en esa casa antes de que los Perron llegaran. Y al principio, muchos de estos, vamos a llamarle seres, almas en pena, parecían realmente inofensivos, como el fantasma que olía a flores y frutas. Un fantasma que se dice, o que dice Roger Perron, que iba a darle el beso de buenas noches a sus niñas en la cama. También habla de un espíritu que siempre tomó una escoba para barrer el suelo de la cocina. Todo lo que cabe esperar de una casa embrujada, pues parecía haber estado sucediéndole a la familia, así como cosas que se movían solitas o puertas que se cerraban de pronto o susurros al oído durante la noche. Y probablemente la cosa más aterradora era el sonido de algo que tenía la costumbre de golpearse a sí mismo en la puerta principal de la casa en medio de la noche. Por supuesto, estos golpes despertaban a todo el mundo y pues había otros espíritus bastante perturbados entre la familia. Dicen que tuvieron uno al que le llamaban Manny. Y dicen, o explica la familia Perron, que ellos la sentían como un alma compasiva, que creen que en realidad era una persona llamada Johnny Arnold, que se suicidó en el alero de la casa en el año de 1800. Se aparecía este ente en la casa y ellos sentían como que el ente o este espíritu
pues básicamente cuidaba de ellos y de toda su familia. Dicen que siempre se aparecía en el mismo lugar, que era en el pasillo del frente entre el comedor y la cocina. Ahora, la aparición solía siempre apoyarse contra la puerta y dicen que ponía una sonrisa torcida, como si se estuviera divirtiendo con las niñas de los perros. Y tan pronto hacían contacto visual con este ser, desaparecía. Ahora, lo que es muy interesante es que cada miembro de la familia en realidad vio a estos espíritus errantes por toda la casa. No eran los únicos, ya que gente que había vivido en la casa antes de la familia Perron, pues también pues llegaron a comentarles que vieron a estos seres también. Todos los que han vivido en la casa, que hasta el momento, hasta donde investigaron ellos, lograron conocer a los antiguos o algunos de los antiguos habitantes de esa mansión, y que pues estuvieron platicando con ellos, pues tratando de investigar un poco del pasado, de lo que había sucedido, de por qué había tantas almas atormentadas allá adentro, indican que pues todos experimentaron algún tipo de fenómeno sobrenatural. No necesariamente los mismos, no necesariamente veían a los mismos entes, pero sí todos en su generalidad experimentaron ciertos fenómenos sobrenaturales. Ahora, dicen que algunos habían salido gritando y corriendo por sus vidas, o sea, literalmente estuvieron un par de semanas, un par de días, hasta que ya no aguantaron y totalmente se salieron corriendo de esa casa. Ahora, hubo un hombre que se mudó a esa mansión o a esa granja para iniciar una especie de restauración de la casa, al momento en el que los Perrón la compraron. Evidentemente, al ser una casa tan vieja, pues requería ciertas restauraciones. Entonces, los Perrón contrataron a una persona especializada para hacer este tipo de arreglos y pues le ofrecieron obviamente hospedaje en la casa. La casa tenía 14 habitaciones, así que por espacio no había problema. Y obviamente le dieron pues un espacio para dormir a este hombre, pues para evitarse el tema de estarse trasladando, de estarse moviendo a la mejor al pueblo o evitar esos periodos de traslado y para que el hombre pudiera trabajar mucho más cómodo y pudiera levantarse temprano para hacer estas restauraciones. Pues resulta que esta persona salió gritando. Se fue corriendo sin su automóvil, sin sus herramientas, sin su ropa. Y el hombre jamás regresó a la casa. Y por lo tanto, las personas pues que comprobaban lo mismo y los propietarios siguientes se mudaban bien poquito tiempo, dejando vacante la casa por muchos años. Alguien llegaba, la compraba, decía, uy, sí, qué hermosa, qué gran precio. Estaban ahí un par de días o un par de semanas hasta donde aguantaban los fenómenos sobrenaturales y se iban y la revendían o la regresaban y la casa volvía a quedar un largo periodo de tiempo sin habitarse hasta que una nueva familia que no conocía tal vez el pasado aterrador de la granja la volvía a comprar. Ahora, las descripciones de las numerosas entidades son bastante vívidas. El señor Perron recuerda pues algunas de sus características como especialmente inquietantes. Dice que a veces los espíritus que se aparecían se veían como opacos o aparentemente como semisólidos,
y en otras ocasiones se veían traslúcidos o en forma como de niebla o de bruma. También afirma que los espíritus realmente querían comunicarse con los miembros de la familia, pero no fue a través de hablar en voz alta. Digamos que describen que estos discursos que tenían estos seres eran como una especie de conversación telepática en la naturaleza. También se dice que cuando se mostraban era como si todo el tiempo se detuviera, como si el reloj se detuviera, como si el tiempo no corriera más. Una de las niñas de los Perron, llamada Cindy, lo describió como estar en una burbuja. El aire de pronto como que se comprimía y de repente se quedaban sin poder moverse o hablar. Era como tener prohibido hacer cualquier cosa, excepto escuchar lo que el espíritu estaba tratando de decirles. Ahora piensen esto. Esta descripción me suena mucho a lo que se experimenta en las parálisis de sueño. O sea, no puedes moverte, no puedes hablar, prácticamente tu atención está total y absolutamente sujeta de forma no consensuada por el espíritu para que lo único en lo que tu mente pueda estar atenta es a lo que el espíritu trata de comunicar. Esta es la explicación o la vibra que a mí me da la manera en la que Cindy está describiendo esta sensación cuando se les aparecían estos entes. Ahora, el productor de la película del Conjuro, James Wan, indica pues que es una película basada en la cacería que tuvo lugar en la casa de la infancia de los Perron y que persiste hasta estos días. Se dice que la casa aún sigue presentando fenómenos paranormales y está vacía. Pero fíjense, hace no mucho tiempo, y pueden checarlo en internet, esta casa en específico está, pues digamos que ya disponible para que las personas, cualquier persona que quiera, puede rentarla, la casa, tal como si fuera un Airbnb, para quedarse ahí. No precisamente a descansar, obviamente una persona cuerda, pues no va a ir a rentar la casa del Conjuro para quedarse a vacacionar, ¿saben? Pero como que de alguna manera se ha vuelto una especie de turismo paranormal lo que están haciendo ahora con la casa. Entonces, tú contactas a las personas, que en este caso pues son los dueños actuales del inmueble, la rentas por los días que tú quieras. No necesitas ser investigador paranormal, ni mucho menos, pero lo que sí es que tienen reglas súper específicas para que tú puedas rentarla durante un par de días o un par de horas. Muy importante, cuando tú rentas esa vivienda, esa granja, primero pues te recibe una persona que te explica un poco de la historia de la vivienda, te enseña todas las habitaciones, la casa está amueblada, evidentemente no con los muebles originales, hay muchísimas cosas que sí son de origen, pero muchas otras no.
también ellos se han dedicado un poco a ambientarla un poquito, como para darle un poco más de punch a la experiencia. Pero pues hay ahí un guía que te recibe y te dice, mira, esta es la casa, te cuenta la historia, esta habitación era la de Juanita, bueno, no de Juanita, sino, por ejemplo, era la de Roger y Caroline, esta otra habitación era en la que estaba Cindy, esta otra habitación era la de la otra hija, y así se la llevan. Y también te explican cuáles son las habitaciones en las que hay más actividad paranormal, qué tipo de actividad paranormal es la que se presenta en cada espacio de la casa, que si en el salón hay un libro en específico que siempre se cae, que si en el baño se escuchan pasos, que si en la habitación de Juanita o Chanita se oyen voces o susurros o ese tipo de cosas. Y después que ya te explican, te ponen muy en claro cuáles son las condiciones bajo las cuales te van a permitir estar en la casa. Y una de las condiciones más importantes es que de ninguna manera puedes hacer ningún tipo de ritual. Es decir, si vas a rentar esa casa, no puedes llevar una ouija para jugarla, no puedes hacer invocaciones de ningún tipo, no puedes hacer absolutamente nada de eso que, digamos, atraiga o abra puertas o portales a más entes o más demonios o más espíritus de los que ya per se habitan en ese terreno, ¿vale? Otra cosa muy importante es que si vas a grabar un video, te exigen que antes de subirlo, ellos como dueños te tienen que dar el visto bueno de la experiencia. La experiencia tiene que ser pura, sin haber intervenido, como les digo, ningún tipo de ritual o cosas extrañas. Puedes encender velas, puedes a lo mejor utilizar estas maquinitas que les llaman Spirit Box. Puedes hacer todo eso, pero nada que pueda abrir portales extraños. Y pues es muy importante que las personas que van a rentar pues se comprometan a contar su experiencia tal cual sucedió. Que no vayan a inventar cosas, que no vayan a estar diciendo así pasó esto y en realidad no pasó, o que estén actuando pues algunos ruidos o cosas extrañas. Eso no lo permiten. La idea es justamente que la historia o la experiencia sea lo más real posible para que no caiga en todo lo que sucedió con la película, que pues algunas cosas, como toda película, pues son inventadas para darle como un poco más de sazón e interés a la película. Tal vez si se ponen a contar o a hacer una película basada así bien a los hechos tal cual sucedieron, sin agregarle más cosas, pues a lo mejor la película no hubiera sido tan exitosa, ¿saben? Ahora, esta película, el guión de la película se basa enteramente en los expedientes que los Warren le ofrecieron al productor, así como en la información que en algún momento la señora Perron presentó. Los Warren hicieron una investigación sobre la actividad sobrenatural en esa casa mientras la familia vivía ahí. Por lo tanto, tienen información de la señora Perron, que en este caso es Caroline,
y grabaciones que los Warren hicieron donde Caroline está describiendo cómo lo vivieron, qué estaba pasando. Entonces, tanto la descripción que hicieron los miembros de la familia a los Warren como el expediente que armaron los Warren fue en lo que se basó el productor para crear la atmósfera de la película. Y en un intento, pues, de intervenir en el nombre de la familia, fue cuando, después de haber sacado la película, pues los Perron ya no les pareció la idea, porque en realidad, pues un expediente de ese tipo, igual que un expediente médico, supongo que tendría que ser confidencial, y los Warren jamás le pidieron permiso a la familia para prestarle los archivos a un tercero. Ahora, durante una sesión de espiritismo que no resultó para nada bien, al contrario, resultó bastante mal, se despertó toda la familia y evocan una experiencia terrible donde se dice que que Lorraine Warren cree haber visto a Betsabé, donde Betsabé se acerca a Lorraine. Ustedes saben que Lorraine era una especie de vidente y Betsabé se le presenta a Lorraine Warren y se presenta ante ella describiéndose como un alma olvidada de Dios. Ahora decía Lorraine Warren, que Betsabé lo que pretendía era tener el control sobre Caroline Perron y que estaba de alguna forma empeñada y decidida a sacarla de esa casa, aterrorizándola, porque el espíritu de Bathsheba o Betsabé pues se percibía a sí misma todavía como la dueña legítima de la granja. Vio a Caroline, digamos, como una competencia. Y ella deseaba a Roger y a los 5 hijos también. Iba a empezar asustando, poseyendo y controlando a Caroline hasta consumirla hasta los huesos, atormentándola de las peores formas posibles. Y poco a poco, conforme fuera terminando con ella, se iba a seguir con otro miembro de la familia, que en este caso era Roger, y así se la iba a ir llevando con todos y cada uno de los miembros de esta familia. Ahora, los Perron en su momento la describieron a Bathsheba como con una cara espantosa, deforme, y siempre caminaba con el cuello torcido, básicamente como si lo tuviera roto. Y recordemos que se dice que esta bruja murió colgada del árbol o de uno de los árboles que estaba dentro de la propiedad. Y que era, al mirarla, como ver algo salido de la peor pesadilla que se pudiera tener. Ahora, según la leyenda local y también basado un poco en el folclore del pueblo, dicen que Betsabé, pues como les digo, era sospechosa de ser una bruja practicante y que fue acusada de sacrificar a su bebé lactante como una ofrenda a un demonio llamado Dovahkiin, que era realmente el diablo encarnado. Más de 2 docenas de muertes misteriosas y trágicas ocurrieron en la propiedad. Y a pesar de que fue esta mujer absuelta de toda culpa en una sala de audiencias, el tribunal de la opinión pública, pues no fue tan amable. La gente fue realmente quien la enjuició, quien la acosó, quien la señaló, la juzgó y la repudió.
Betsabé, por lo tanto, vivió una vida miserable y murió siendo una anciana en el año de 1885 y se dice que falleció de una extraña forma de parálisis que el médico que examinó el cadáver, cuando lo encontraron, lo describió como una forma impresionante y completamente inexplicable. Ahora, es de entenderse y de alguna forma de intuirse que esta mujer iba a morir de una forma terrible, porque pues a través de la historia nos hemos dado cuenta que cualquier persona que se dedique a hacer este tipo de magia, de cosas extrañas, de rituales para dañar tal vez a otros seres humanos o animales o lo que sea, básicamente brujos o hechiceros o ese tipo de cosas, pues realmente su vida termina bastante mal. Sus muertes casi siempre son súper trágicas y súper horribles. Entonces, pues, digo, era de esperarse que Bathsheba o Betsabé Sherman terminara sus días de una forma tan terrible. También se cuenta que Bathsheba era una mujer en su juventud, muy joven y muy, muy hermosa. Ahora, también se cuenta que en su momento se pensó que su niño, más bien no un niño, sino un niño a quien Bathsheba cuidaba, que era, digamos, como su nana o como que era su niñera, esa es la palabra. Bathsheba fungía como niñera de un infante, que por supuesto no era de ella, murió de una forma bastante misteriosa y dudosa mientras Bathsheba cuidaba a esta criatura. Ahora, cuando se descubrió que esta criaturita, que en realidad no era un niño que ya caminaba, sino un bebé, tenía una herida mortal que al parecer las autoridades, pues digamos, determinaron que esta herida que tenía este bebecito pudo haber sido causada por una aguja incrustada en la base de su cráneo, pues provocó esta herida que el bebé tuviera convulsiones y se muriera. Evidentemente, pues las autoridades, al ver esta posible causa de muerte, pues no podían creer que fue un accidente, ¿saben? Que fue una muerte accidental. Evidentemente, alguien tuvo que clavarle esa aguja. Ahora, por aguja supongo que están hablando como una especie de aguja de tejer, no una aguja normal, sino una aguja de tejer gruesa, pues obviamente para que pudiera, digamos que incrustarse en el cráneo de ese bebé. Ahora, cuando mandaron llamar a Betsabé, las autoridades, para interrogarla, pues ella negó todas esas acusaciones y finalmente, pues tal vez porque en ese entonces las leyes no eran tan rudas o no se abocaban tanto a la investigación, Bathsheba, pues Betsabé, en este caso, pues quedó totalmente en libertad porque no había más pruebas y simplemente les valió tres pepinos a las autoridades seguir investigando. Básicamente ella dijo, no, pues yo no fui, yo no sé, yo no supe y ya, ok, señora, pues ya ni modo, ¿verdad? No tenemos pruebas y váyase. Eso pues es muy común todavía a la fecha aquí en México, pero digo, en aquellos años de 1800, pues también sucedía en Estados Unidos aparentemente. Ahora, lógicamente,
después de todo esto, pues la gente del pueblo realmente sí estaba dudosa de que esta mujer realmente fuera inocente. O sea, más bien, como les digo, las autoridades en realidad no la juzgaron, pero los que sí la juzgaron fueron los pobladores del lugar. Ellos realmente fueron los que hicieron escarnio público de esta mujer. Entonces, por supuesto que Betsabé no pudo caminar libre por las calles a partir de entonces, ya que la gente la recriminaba, le gritaba, le decía bruja, la insultaban, y todas estas acusaciones de la gente del pueblo pues nunca la dejaron y la persiguieron por el resto de su vida. Y tal vez por eso Bathsheba, de alguna manera quería vengarse o acabar con Caroline Perron, y la quería fuera de la casa y que también estuviera lejos de esos niños, porque ella quería seguir haciendo esas fechorías ahí. La única forma en la que podía tal vez destruir a los niños como tanto le gustaba era pues deshacerse primero de sus padres. Y lógicamente la número 1 sería la madre de esa familia. Entonces, si ella se percibía a sí misma como aún la dueña de la propiedad y a Caroline la veía como un obstáculo para llegar a las chamaquitas, pues lógicamente por eso pues tal vez se ensañó tanto con Caroline. Lo que puso, pues obviamente, a Caroline en una posición en la que tenía que soportar todas estas afrentas de este ser, de este ente, de esta bruja, con tal de seguir protegiendo a su familia. Dice que Bathsheba se presentaba y se le aparecía a muchos de los miembros de la familia, y algunas de las niñas en realidad nunca lograron verla, que sí que veían a muchos de los espíritus, pero que a algunas de las niñas nunca realmente se les logró materializar Bathsheba frente a ellas, salvo en un estado como de sueño telepático. La podían ver solamente cuando estaban soñando o durmiendo, y otros miembros de la familia la veían mientras estaban lúcidos y despiertos haciendo cualquier actividad cotidiana. Ahora, se dice que cuando Bathsheba se le aparecía a Caroline, también la veía como en un estado del sueño lúcido. Era un sueño, se le aparecían sueños tan lúcidos que Caroline creía que en realidad la situación estaba sucediendo. Era todo, le parecía tan real, tan palpable, tan físico, aún siendo un sueño, que ella misma a veces no podía distinguir entre si la había visto realmente o solamente la había soñado. Muchas veces se sentía inmóvil o incapaz de ofrecer cualquier ayuda a cualquiera de sus hijas o de su familia cuando Bathsheba se le aparecía. Es decir, cuando Caroline estaba sumida o sometida por esta entidad, así sus hijas le pidieran auxilio o alguna de ellas se cayera o cualquiera de sus niñas estuviera sufriendo algún peligro, Caroline estaba total y absolutamente impedida para ayudar a cualquiera de ellas. Dicen que, como les digo, Bathsheba tenía siempre o se les aparecía como con la cabeza inclinada hacia un lado, que la cabeza la tenía como redonda, su piel era como gris, como parecida a los panales de avispa,
Ya saben de qué color es, como grisáceo, como si estuviera disecado, como arrugado, como con una forma de cabeza, pero realmente un poco deforme, que así es como la veían. Que en realidad no podían ver nada que estuviera por debajo de ella, que no se le alcanzaban a notar mucho los ojos o la boca, que parecía como si telarañas le colgaran de la boca, de las manos, de cualquier resquicio que el lente pudiera tener, parecía que tenía como telarañas, como hilos, como cosas colgando. Básicamente era como una cosa empolvada y telarañosa esta presencia. Ahora, a pesar de que esta familia tenía a los Warren intentando disipar a todos estos malos espíritus, se dice que lejos de que los Warren minimizaran esta situación, lo único que sucedió con la presencia de ellos es que terminaron haciéndoles mucho más daño que beneficio. Y en realidad, a diferencia de lo que se dice en la película, Ed y Lorraine Warren jamás, pero jamás tuvieron éxito en liberar la casa de ese horror. La familia Perron se quedó en la casa durante 10 años, soportando toda esta clase de fenómenos extraños que pues ya no nada más eran apariciones, como les digo, ya muchos de los espíritus o entes que estaban en esa casa pues eran bastante hostiles, ya les hacían daño físico. Pero, como también es de entender, una familia tan grande que no era millonaria, que era una familia de clase trabajadora, que tal vez utilizaron todo lo que tenían, sus ahorros de toda su vida en adquirir esa propiedad, pues no es tan fácil nada más agarrar y decir, uy, me están espantando, vámonos de aquí y perdamos la propiedad, porque además, pues no se trata nada más de largarse, o sea, ¿quién iba a recibir o en dónde iban a recibir a una familia con tantos integrantes? O sea, por mucho que otras personas, amigos o familiares pudieran ayudarlos, ¿qué tanto tiempo iban a poder sostener la ayuda a una familia tan grande, de 7 integrantes? Entonces, para ellos era bastante complicado. 1, salirse para vivir ¿dónde? 2, ¿con qué dinero? Si todos sus ahorros se habían ido en la compra o en la adquisición de ese inmueble. Por mucho que estuvieran atormentados, pues de alguna manera yo creo que ellos sopesaron la situación y dijeron, bueno, pues creemos que tal vez es preferible aguantar esta situación a quedarnos durmiendo ¿dónde? Debajo de un puente, adentro del coche. ¿Cómo iban a mantenerse en pie esta familia? Entonces, de alguna manera, ellos estuvieron ahí en esa casa, soportando todas estas cosas durante aproximadamente 10 años, antes de finalmente poder tal vez tener la posibilidad de salirse. Pero las cosas horribles que ocurrieron dentro de esas paredes, pues se quedaron con ellos para siempre. La familia Perron, de alguna manera, siempre se habían autopercibido como personas escépticas. Su historia en realidad pues no es la única que ha sido objeto de críticas sobre si es cierto o no, específicamente en el caso de los Warren, lo que explica por qué se esperaron
más de 30 años para que la familia que vivió estas experiencias pudiera decirle al mundo lo que realmente sucedió en esa casa. Obviamente, hoy, mucho más que la historia que hemos tratado, pues básicamente no ha sido tan a profundidad. Esto solamente ha sido pues apenas un arañazo a la superficie de la historia. Pero pues ya saben que la última palabra, como siempre, la tienen ustedes sobre la veracidad de esta historia para que ustedes juzguen si es real o no. Para mí, pues obviamente la película, pues sí, evidentemente, pues es película, tiene demasiadas cosas inventadas para darle sabor a la historia. Y creo que yo me inclinaría un poco más, pues a que sea más verosímil lo que narra la familia que lo vivió, que pues también, o sea, igual puede estar un poco en entredicho porque quieran que no, pues esto les va a dar fama, les va a dar atención mediática, pública y por supuesto dinero. Entonces, no sé, ya cuando interviene la parte del dinero, yo creo que también puede ponerse un poco en entredicho la veracidad de la historia también de la familia Perron, si realmente sucedió tal cual dicen ellos que sucedió. Pues porque de alguna manera pues ya hay cierto dinerillo de por medio. Esto de sacar un libro y todo eso, pues no es gratis, ¿saben? O sea, sacar un libro pues obviamente les va a dejar pues bastantes recursos porque pues al ser un caso que se volvió tan famoso gracias a la película, porque si no hubiera sido por la película, pues realmente ni quién toparía esta familia. Pero pues ahora sacan un libro y pues todos los que son o somos amantes de lo paranormal y que vimos las películas y que nos gustaron tanto, pues lógicamente tal vez no perdamos la oportunidad de comprar el libro, ¿saben? Esta emisión, este programa, pues solo pretende dar una idea de dónde proviene la historia de James Wan, de los Warren, del caso Warren y también de la familia Perrón, y que espero que les pueda dar de alguna forma alguna idea de lo que realmente sucedió. Ahora, si quieren saber un poco más sobre la historia relatada de primera mano, les aconsejo que busquen el libro de los Perron, llamado Casa de la Oscuridad o Casa de la Luz, The True Story, ya que pues ahí sí se da una descripción como más profunda y más detallada mirada de esta historia. Recordándoles que tanto la película como sus acontecimientos en realidad sí se basan en una historia real, aunque sería difícil realmente saber a qué nivel. A ver, vamos a checar un poquito a los chicos. A ver. Hola Lalo, muy buenas noches. Saludos desde Cortázar, Guanajuato. Muy bien, Lalo. Saludos a Guanajuato, precioso Guanajuato. Jaime. ¿Quién más anda por aquí? Alberto. Rulo. Hola, Rulo. Paco, también vi por aquí a un Paco. ¿A quién más? Eric. Carlos. Charlie. Juan Sebastián. Y por aquí, Carlos, dice, soy nuevo aquí, ¿de qué trata todo? Bueno, pues estas emisiones, Carlos, te cuento, yo me dedico, básicamente, yo soy periodista, soy locutora,
soy columnista y soy redactora y al no tener ahorita un programa de radio, pues se me ocurrió la gran idea de transmitir en Facebook, como ven, pantalla negra, pues para dar esta sensación de ser una emisión de radio justamente, donde hablamos de un montón de cosas, pero básicamente de cosas paranormales. Demonios, fantasmas, entes, todo lo que engloba la parte paranormal se platica aquí. Pero por supuesto que también podemos platicar de otras cosas diferentes si ustedes quieren, siempre y cuando ustedes quieran. Yo anteriormente, cuando tenía mi programa de radio, pues hablaba de un montón de temas. Podía hablar desde historia hasta datos curiosos, y también, pues un poco de cultura, ¿saben? Ahorita pues estamos como muy enfocados en la parte de lo paranormal porque veo que la mayoría de mis seguidores pues como que sí les late el tema. Y bueno, pues les estoy presentando en las noches este tipo de formato de live sin imagen, donde yo les platico una historia y ustedes escuchan y comentan. Entonces, espero, Carlos, que te guste mucho el formato. Igualmente, en los comentarios puedes dar alguna sugerencia, si hay algún tema o algún ítem que sea como de tu agrado, de tu interés. Por supuesto que también no estoy cerrada a abordar otro tipo de temas. A mí me encanta todo lo que se refiere a la historia de cualquier tipo, historia del arte, historia universal, historia de México, historia de cualquier tipo, datos curiosos, paleontología, criptología, todo lo que engloba al mundo lo podemos platicar. Podemos platicar también cosas tan X, tan normales como relaciones, como amistades, como cultura pop, como cualquier cosa. Realmente yo no me cierro absolutamente a ningún tema. Así que espero, Carlos Gutiérrez, que te guste mucho. Cuéntenme en sus comentarios de dónde me están escuchando, porque tengo seguidores que no solamente son de México, son de muchas partes del mundo, entonces me fascinaría saber de qué parte me escuchan. Y bueno, para no hacer el cuento tan largo, porque tal vez muchos tienen que trabajar el día de mañana y no los quiero desvelar demasiado, pues les agradezco a todos los que llegaron hasta el final y espero que esta historia les haya gustado, que la hayan disfrutado, pero sobre todo, que el día de hoy hayamos aprendido algo nuevo. Si les gustó la emisión del día de hoy, pues regálenme un corazoncito, un likecito, un emoji, lo que sea, para saber que a ustedes les gustó. Y también, pues obviamente, como les digo, pónganme ahí sugerencias de temas que les gustaría escuchar. Y bueno, no se les olvide comentar si saben algo más sobre este caso o de algún otro de interés. Y pues bueno, muy linda noche. Ya saben, yo soy su amiga Kabum. Les mando muchos besitos. Muy linda noche. Chao, chao.